Bienvenidos a esta nueva cápsula informativa otorgada a través del programa de integración escolar. En la siguiente cápsula entregaremos algunos datos de relevancia para los cuidados de su voz entregados por el programa de integración escolar y las internas de fonoaudiología. Comencemos. La Organización Internacional del Trabajo considera al profesorado como la primera categoría profesional en riesgo de contraer las alteraciones de la voz por el uso de una voz proyectada. El número de docentes con disfonía es potencialmente alto, puede tener efectos laborales devastadores. Los estudios realizados en todo el mundo coinciden que los maestros refieren con gran frecuencia síntomas vocales, siendo mayormente afectados aquellos con grandes demandas vocales, es decir, maestros de educación primaria, parvularia y educación física, teniendo en común el intento de llamar la atención de los niños con el uso de alta intensidad vocal y abruptos cambios tonales, ya sea canto, narración, imitación. Cabe recalcar que los síntomas son mayores en docentes que llevan años de actividad y en aquellos con una gran carga horaria, más de 6 horas diarias de clases. Además, la disfonía es más prevalente en mujeres, sin embargo, también se debe considerar que hay mayor cantidad de mujeres maestras que hombres. Esto también puede relacionarse con la estructura laringea femenina, las cuerdas vocales más pequeñas y menor cantidad de ácido hialurónico. Los factores personales irritantes de la voz que pueden afectar a los docentes son los siguientes. Tenemos factores tóxicos como el consumo de tabaco y alcohol, alimentos que influyen en la calidad vocal y medicamentos que tienen efectos secundarios sobre la laringe, como los antihipertensivos, antihistamínicos, broncodilatadores, diuréticos, corticosteroides, tranquilizantes y anticolinérgicos. Por otro lado, también tenemos los factores biológicos como el sexo y la edad y el estado de salud en general y agentes contaminantes infecciosos que puedan alterar la función vocal. Tenemos factores psicosociales que se dan por estrés por el proceso de enseñanza de aprendizaje en sí mismo o por factores externos, como grupos de alumnos con familias desestructuradas o ausentes, bajo apoyo social de los compañeros y de los superiores, escasez de recompensas o compensaciones. También tenemos los factores organizativos que se refieren al tiempo de trabajo en años que llevan los docentes utilizando su función vocal. El horario de trabajo, la carga horaria semanal, los turnos, descansos y pausas. Tamaño de la sala en relación al número de alumnos, libertad de tareas o autonomía y factores inherentes a la tarea en sí misma. Por último, tenemos el desconocimiento de las mínimas pautas necesarias para la preservación de la voz, como la inexistencia de materias de educación y cuidados de la voz en la carrera que los forma. Factor común a la mayoría de las instituciones que imparte la formación docente en numerosos países. Es importante establecer qué factores ambientales son irritantes para la voz de los docentes. Estos factores pueden ser la temperatura, la iluminación, el ruido y la ventilación. La temperatura en condiciones extremas, es decir, mucha calefacción o mucho aire acondicionado, afecta a todo el aparato respiratorio, generando sequedad de mucosas y falta de lubricación en las cuerdas vocales. Las condiciones de iluminación pueden determinar alteraciones posturales y esfuerzos visuales. Por otro lado, la ventilación escasa es caldo de cultivo de todo tipo de patógenos por el aire viciado. Con respecto al ruido, en un aula docente silenciosa, el nivel de ruido está alrededor de los 20 y los 30 decibeles, por lo que la intensidad de la voz a una distancia de 1 metro suele ser aproximadamente de 50 decibeles. El promedio de ruido en el aula con chicos sentados en sus bancos es de 50 y 65 decibeles. Si habitualmente el ruido llega alrededor de los 55 decibeles o incluso un poco más, y el docente eleva la intensidad de la voz 15 decibeles por encima del ruido ambiental, llega a utilizar una intensidad de 70 decibeles, mientras que la voz conversacional no debe superar los 65 decibeles. A partir de que un ruido suba por encima de los 40 decibeles, la intensidad vocal aumentará 3 decibeles por cada incremento de 10 decibeles de ruido. Por otro lado, la acústica de las aulas no suele ser la apropiada, ya que se utilizan materiales baratos y más resistentes que generan reverberación, dificultando el entendimiento. Se agregan los ruidos procedentes de salas contiguas o de la calle. Otro aspecto importante es el tiempo de reverberación del aula, que es el tiempo que tarda el sonido en dejar de ser perceptible por el oyente. Es decir, si un aula tiene un tiempo de reverberación alto, cuando se esté produciendo un sonido y la fuente que lo genera cese, nosotros lo iremos a atenuarse durante un tiempo alargado.
Si por el contrario el aula tiene un tiempo de reverberación bajo, el sonido se atenuará rápidamente una vez finalice la fuente. El tiempo de reverberación depende fundamentalmente de dos parámetros: el volumen de la sala y la absorción acústica de los materiales que la forman. El tiempo de reverberación recomendado para las aulas escolares es de 0,4 a 0,6 segundos. En la medida en que aumente el tiempo de reverberación en el aula, se interfiere con la inteligibilidad del mensaje oral emitido por el docente. Finalmente, otros factores que afectan e irritan la voz de los docentes son los factores químicos, tales como la tiza, los materiales de laboratorio, los polvos, los ácaros, tierra, poluciones de gases industriales, entre otros. Estos agentes producen reacciones alérgicas, como por ejemplo causando sensación de picazón, sensación de cuerpo extraño, voz débil, entre otros síntomas. Si hablamos de medidas preventivas, necesariamente debemos hablar de higiene vocal, que se entiende como todas aquellas indicaciones que en un conjunto facilitan la prevención de los problemas de la voz y ayudan al mantenimiento de una voz sana. Y para que esto sea efectivo, es necesario que ustedes como profesores, quienes usan la voz como una herramienta de trabajo, comprendan la importancia de mantener una buena higiene. El primer objetivo de higiene vocal debe ser identificar y eliminar las conductas fonotraumáticas y luego promover las conductas adecuadas y sanas. En conductas fonotraumáticas encontramos el mal uso de la voz y el abuso de la voz. Mal uso de la voz se entiende como el uso inadecuado de la voz. Algunas de estas conductas son hablar en un tono incorrecto, es decir, más grave o más agudo, hablar a altas intensidades, o sea, hablar muy fuerte, situación que suele ocurrir al encontrarse en ambientes ruidosos y que causan un aumento de la tensión muscular. En abuso de la voz encontramos el abuso vocal, que es una conducta más violenta que el mal uso vocal, ya que se trata de comportamientos con efectos traumáticos sobre las cuerdas vocales. Por ejemplo, hablar en ambientes ruidosos, chillar, gritar, hablar excesivamente, lo que conlleva fatiga vocal, hablar con esfuerzo durante un proceso inflamatorio, carraspear o toser y realizar ruidos con la voz. Algunas recomendaciones sobre el ambiente son: evitar hablar en ambientes muy secos, utilizar un humidificador y, por ejemplo, al viajar en avión hay que hidratarse de mejor manera y hablar poco, pues el ambiente es muy seco y hay una mayor cantidad de ruido. Otro consejo es evitar los cambios bruscos de temperatura. Todo lo que afecta al sistema respiratorio afectará a la laringe. Por ejemplo, debe evitarse utilizar la voz, especialmente la profesional, durante procesos catarrales o infecciosos. No inhalar productos químicos u olores fuertes que irritan y resecan la mucosa de la laringe. Y hablar en un lugar con muy buena acústica para no tener la necesidad de hablar a muy alta intensidad. Algunas recomendaciones sobre la voz. No hablar en ambientes ruidosos, ya que ante el ruido ambiental intenso, la voz siempre sufrirá. El ruido hace que se pierda el control auditivo de nuestra voz, obligándonos a realizar esfuerzos para oírnos. Se debe controlar el sonido de la voz en todo momento. Otra recomendación es no chillar ni hablar gritando, ya que es un comportamiento de esfuerzo más dañino para la salud vocal. Evitar el carraspear o toser fuerte, ya que son comportamientos traumáticos para las cuerdas vocales. Si se carraspea es porque se tiene la sensación de cuerpo extraño en la mucosidad adherida a las cuerdas que incomoda. Para evitarlo, podemos tragar saliva o beber pequeños sorbos de agua. El hablar en exceso es un comportamiento de abuso vocal. Hay que hablar teniendo en cuenta las posibilidades de cada sujeto. Se debe descansar la voz teniendo periodos de 15 a 20 minutos de silencio 2 o 3 veces al día y limitar el uso de teléfono. Sumado a esto, se debe hablar un máximo de 4 horas y ni cantar por más de 2 horas al día. Y por cada hora de habla se debe descansar al menos un par de minutos. Otra recomendación importante es hidratarse correctamente, ya que la mucosa faríngea debe estar lubricada con esta capa para que vibre de manera adecuada. Para una adecuada hidratación se deben ingerir 2 litros de agua diarios. Algunas de las sugerencias son beber agua cada vez que se coma o tener siempre a mano una botella de agua. Evitar los caramelos de menta o mentol porque resecan. Las recomendaciones que podemos dar sobre la persona son descansar correctamente, ya que la fatiga general del cuerpo se refleja en la voz.
Cuando no se descansa bien y se duerme poco, se produce una hipotonía por cansancio y la voz es más grave y aérea. Hay que dormir y descansar antes de utilizar mucho la voz, sobre todo los profesionales. Mantener una alimentación sana, ya que la dieta es importante para evitar digestiones pesadas y favorecer así el movimiento diafragmático. Deben ingerirse alimentos que se digieran fácilmente y es conveniente comer 1:30 o 2 horas antes del uso de la voz. Deben evitarse el consumo de alcohol en exceso y las comidas muy picantes o condimentadas que producen reflujo faringolaríngeo. Se debe tomar en cuenta realizar controles periódicos con el otorrinolaringólogo, ya que si se padece de una disfonía de más de 15 días de evolución, debe consultarse con el especialista. Además, se debe mantener una postura correcta, ya que la postura inadecuada produce compensaciones musculares que pueden afectar a la laringe y el cuello. También debemos atender a los síntomas de alarma que nos da el cuerpo, como el aumento de las disfonías, tener un mayor tiempo de recuperación, incremento de la fatiga vocal y cambios acústicos en la voz. Otras recomendaciones que se le pueden dar a los profesionales son no hablar mientras se escribe de espaldas, ya que si se habla de espaldas se realiza un mayor esfuerzo. Encontrar formas de mantener la disciplina en el aula que no sean con la voz. Usar sistemas de enseñanza alternativos para lograr periodos de reposo vocal y no hablar a distancia ni en lugares. Se darán a conocer algunos signos y síntomas vocales que orienten a la búsqueda de ayuda de un profesional, como por ejemplo, la fatiga vocal, la disfonía, la cual es la dificultad de producir sonidos, la diplofonía, esta sensación de voz doble, los quiebros tonales, más conocidos como gallitos, la afonía, que es la pérdida total de la voz, una voz cortada, inestable, débil, ronca o aguda, para la percepción personal que se tenía previo a esto, exceso de tos, carraspera, acidez o reflujo, dolor, irritación, picazón, tensión cervical, sequedad de garganta, exceso de mucosidad o flemas y la sensación de cuerpo extraño. Ante cualquiera de estos síntomas se recomienda acudir con un otorrinolaringólogo, quien posteriormente podría derivar a terapia fonoaudiológica. Por su atención y buena recepción a la información, muchas gracias.